Bienvenidos un día más a misderechos.club, el podcast en el que hablamos sobre los derechos que tienen las personas enfermas o lesionadas, presentado por mí, que soy Jorge Capmany, abogado. Muy buenos días y feliz martes 31 de julio ya de 2018 en este episodio que es el número 48 en el que vamos a contestar a tus preguntas. Será un contestamos a tus preguntas. Pero antes de empezar este episodio, como siempre, quiero recordaros que tenéis la posibilidad de suscribiros a nuestra newsletter, a nuestra lista de correo. Si entráis en nuestra página web, en misderechos.club, puedes dejar ahí tu correo y tu nombre y recibirás semanalmente todas las novedades que iremos presentando en el podcast. Insisto en que van a ser muchísimas las novedades a partir de septiembre. Os diré algunas cuando acabemos este programa, pero que apuntaros porque es totalmente gratis y tenéis muchas ventajas todas aquellas personas que formáis parte ya de este club, que es el vuestro, que es el de Mis Derechos. También os quería decir que, ya lo sabéis, algunos de vosotros estáis como fans de la página de Facebook. Si entráis en Facebook y buscáis misderechos.club, encontraréis ahí una página de fans de Facebook y en esa página también tenemos un grupo vinculado. Si buscáis grupo misderechos.club, es un grupo privado en el que podéis entrar y encontráis a otras personas que se encuentran en vuestras mismas circunstancias o en circunstancias similares y que seguro que os resulta muy útil. Para entrar tenéis que pedir invitación que se os dará al cabo de unos momentos y podréis ya estar con toda esta comunidad, que ya somos más de 250 personas en este grupo. Bien, y por último, recordaros ya, como dijimos en los últimos episodios, que tenemos también un canal de YouTube. Hemos creado un canal de YouTube hace, este creo que será el 4º episodio ya que colgaremos, o sea, hará un mes aproximadamente que lanzamos este nuevo proyecto. Si buscáis en YouTube, Mis Derechos Club, ahí veréis que tenemos un nuevo canal y que os podéis suscribir. Es importante porque en este canal, además del audio, tenéis la grabación en vídeo de cuando he grabado este podcast. Y además, para todas aquellas personas que seáis sordas también o que tengáis dificultad en la audición, por YouTube tenemos esa traducción automática que también os puede resultar muy interesante a todas aquellas personas que tengáis dificultades en la audición. Bien, y ahora ya sí, si os parece, vamos a entrar de nuevo en el episodio de hoy contestando a las preguntas y animaros a que aquellos ya que estéis suscritos al canal de Facebook de Mis Derechos Club, que le deis a me gusta y que evidentemente os suscribáis dándole a la campana para que os vaya notificando de todos los episodios que vamos a ir subiendo. Y ahora ya, sin más, si os parece, empezamos a contestar las preguntas. Bien, con esta música introductoria que utilizamos siempre que vamos a contestar preguntas, empezamos hoy a responder esas preguntas que nos habéis hecho primero por el canal de YouTube de Mis Derechos Club. Ya sabéis, y os lo dije en los últimos episodios, que aquellas que nos formularais por YouTube, para darle esa prioridad, las íbamos a contestar. Pues bien, si os parece, vamos a empezar. Y la primera pregunta nos la hace Victoria Romanillos y nos dice lo siguiente. Hola, quiero plantear 2 preguntas. Me dieron una incapacidad permanente total por enfermedades de ansiedad y depresión y me he quedado una pensión muy alta porque trabajo desde jovencita cotizando en los tramos más altos. Pero resulta que el médico me dice que debería sin duda tener una absoluta por mi enfermedad. Pero también dice que el juez no me lo va a dar porque yo cobro mucho. Pero resulta que a mí me interesa porque cobraría la máxima sin pagar Hacienda nada. ¿Tiene razón el médico y no merece la pena reclamar? Otra cosa que dudo es que mi enfermedad psíquica tiene mucho que ver con el trabajo que hacía de forma habitual, que estando sin hacerlo mejora mi estado. Y no sé si el juez puede decir que no me lo da porque no empeoro, más bien mejoro algo sin trabajar.
Yo pienso que es culpa de ellos por haberme dado en su momento la total en vez de la absoluta, que deberían, y que el juez debería tener en cuenta el momento en el que me lo dieron. No sé si mejor o después de que me dieran la incapacidad. En mi caso, ¿merece la pena reclamar o me van a denegar seguro la absoluta? Gracias y muy buena iniciativa en estos vídeos y comentarios. Pues muchas gracias a ti, Victoria, y vamos con la respuesta. Por las enfermedades de carácter psiquiátrico, lo más habitual es que se reconozca una incapacidad permanente absoluta. Es decir, una enfermedad psiquiátrica limita de una forma tan grave que no permite el poder realizar ningún tipo de actividad laboral. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? En un caso como el tuyo o como en algunos otros supuestos, a veces se reconoce una total porque es una profesión de alta exigencia mental o de requerimientos con terceras personas muy habituales. Entonces se entiende que ese trabajo en concreto no se puede hacer derivado de la patología psiquiátrica que se padece, pero sí que se pueden hacer otros. Entonces, en tu caso, el hecho de cobrar una pensión alta no es un motivo de valoración a la hora de que la Seguridad Social deniegue o apruebe una incapacidad. Esto es un tópico y lo quiero desmentir totalmente. Es igual de difícil ganar una pensión máxima de 2.500 euros que una de 600 euros. Por lo tanto, en esto debemos descartarlo y no es un motivo que la Seguridad Social tenga en cuenta a la hora de reconocer una incapacidad laboral. Lo contrario sería sería muy injusto para cualquier trabajador, porque aquí insistimos, no se da por todo lo que has hecho durante la vida laboral y demás, sino por aquella enfermedad que se padece y que impide la realización de un trabajo o de cualquier tipo de trabajo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, pedir la absoluta. Para pedir la absoluta, como tú ya tienes una total, lo hemos comentado en muchas ocasiones, te van a exigir que puedas acreditar, puedas demostrar que has empeorado. Es decir, que desde que te concedieron la total por esa patología psiquiátrica, pues esta patología psiquiátrica ha evolucionado de forma desfavorable, has empeorado, hasta el punto de que no puedes hacer ningún trabajo actualmente. Por lo tanto, yo lo que te diría es, lo que tendrías que hacer es pues tener un informe psiquiátrico actual y que comparando el informe psiquiátrico actual con el informe psiquiátrico en el que te concedieron la incapacidad, se pudiera apreciar ese empeoramiento. Si tienes eso, entonces podríamos decir que sí, que te podrían reconocer una incapacidad laboral absoluta por revisión de grado. Muchas gracias por la pregunta, Victoria. Y vamos con otra pregunta. Nos la hace Javi Reina y dice: enhorabuena por el nacimiento, Jordi. Muchas gracias. Se refiere a mi hija que nació hace casi un mes. Y la pregunta que nos hace es la siguiente. En mi caso voy a solicitar la incapacidad permanente tras estar en prórroga de los 180 días. Resulta que en el proceso de baja he cambiado de especialista. Así, el primer informe por el que me dieron la baja no se señala que mi caso es grave. Pedí cambiar de este especialista con el que estuve varios años y he pasado a otro, que en los 3 informes siguientes, que cubren cerca de los 16 meses de la baja, señala que es grave por agravamiento de la patología y limita mi trabajo. Quiero saber si la Seguridad Social va a tener en cuenta estos informes últimos o se va a cerrar al otro para denegar. Bien, muy buena pregunta, Javi. Lo que tienes que hacer es aportarlos en este sentido los más recientes, los que tengas de los últimos 6 meses aproximadamente. Por lo tanto, yo entiendo que si en los últimos te dice que has tenido una agravación, es decir, que has empeorado, y el informe del médico que te ha asistido dice que es grave, entiendo que en función de la enfermedad que sea o la lesión, porque no nos lo comentas, y de la especialidad puesta en relación con tu puesto de trabajo, con tu profesión, entiendo que te podría reconocer una incapacidad laboral para tu puesto de trabajo. Por lo tanto, sí que pueden ver los informes anteriores, los antecedentes, etcétera, pero los que son más relevantes son los que estén más cercanos al hecho causante, es decir, al momento en el que vas a solicitar la incapacidad permanente o te va a valorar el tribunal médico. Por lo tanto, esos últimos, si son más favorables, pues tendrás más probabilidad de que el tribunal médico te pueda hacer un dictamen favorable y posteriormente la Seguridad Social reconocerte el grado de incapacidad que pretendes.
Muchas gracias por tu pregunta, Javi, y encantado de escuchar en unos próximos semanas o días que nos puedas comentar qué tal ha ido esa experiencia y si te han reconocido finalmente o no la incapacidad laboral. Vamos con otra, nos la hace Javier Herrera Suárez y dice lo siguiente, esta es la última que tenemos de YouTube, del canal de Mis Derechos Club, y dice lo siguiente: aprovecho para dejar una consulta para el capítulo de respuestas. Un conocido me consulta por su situación. Tiene 36 años de edad, 12 años cotizados, actualmente en activo y de profesión peluquero. Implica estar toda su jornada laboral en pie. Operado hace 5 años de varices en miembro inferior derecho. En la actualidad, de nuevo, muchos problemas de circulación y dolores en ambas piernas. Ha sido propuesto para una nueva intervención de varices, esperando fecha de intervención para coger la baja laboral. Puede ser un candidato a una IPT, una incapacidad permanente total. Las condiciones legales las cumple, pero por los problemas de salud, independientemente de si se le concede o no, está decidido a dejar la profesión porque no puede físicamente. Gracias. Bien, gracias a ti, Javier. Y en este caso yo diría que sí, que es posible que le puedan reconocer una incapacidad laboral. ¿Y el motivo cuál es? Pues entiendo yo que si tiene pues unos problemas a nivel vasculares de las extremidades inferiores de las piernas, en este caso más la pierna derecha, me decías, pero bueno, si ahora ya tiene dolores en ambas piernas, ha sido intervenido en varias ocasiones y esas intervenciones que se están haciendo, esos tratamientos, no acaban de funcionar o funcionan parcialmente y nos dicen que debemos evitar episodios de bipedestación, es decir, episodios en los que estemos de pie, pues evidentemente sería candidato a una incapacidad total para su profesión habitual, porque la profesión de peluquero, siendo como es una que exige estar toda la jornada laboral de pie, pues sí que sería totalmente contraindicada y en este caso, pues este conocido que nos comentas, pues podría tener lugar a una incapacidad laboral. Aquí lo importante es lo que siempre decimos. Aún no lo pediríamos, esperaríamos a la intervención quirúrgica. Después de la intervención supongo que habrá una breve rehabilitación y en cuanto se tenga, pues que el cirujano vascular nos pueda hacer un informe en el que diga cuál es el estado secuelar, cómo ha quedado finalmente pues, el estado de esa persona y si nos puede indicar si puede estar de forma prolongada en bipedestación de pie o no. Si nos dice que no, pues entonces sería ese el momento en el que solicitaría la incapacidad laboral. Muchas gracias, Javier, por tu pregunta y como en la pregunta anterior, si tienes novedad de lo que sucede, pues encantados de conocer cuál es la situación y a poder ser, pues, ayudar a esta persona. Vamos con otra pregunta, ahora ya sí, de las antiguas que se habían hecho por la página de Mis Derechos Club. Y la pregunta nos la hace Félix López y dice lo siguiente: hola, me llamo Félix López y resido en República Dominicana. Saludos, Félix, desde España. Tengo 62 años y antes de salir de España, en 1992, coticé 20 años. Quisiera saber si yo me podría jubilar y si sería positivo, qué pasos debo dar. Os doy las gracias de antemano. Bien, en este caso lo que tenéis que tener en cuenta es que en España no te podrías jubilar y la razón es porque tienes que haber cotizado un mínimo de años en España para poder jubilarte. Los años son 15, pero te exigen una carencia específica. Has de haber cotizado un mínimo de años en los últimos 10 aquí en España. Como no los has cotizado porque ya no estás aquí desde el 92, lo que se tiene que hacer es solicitar la jubilación en República Dominicana. Entonces, ahora mismo te estoy mirando porque de memoria no recuerdo si República Dominicana tiene convenio con España y te lo estoy mirando ahora mismo y te voy a dar la respuesta y vamos a ver, Seguridad Social. Sí que existe un convenio de seguridad social firmado el 1 de julio de 2004 entre el Reino de España y la República Dominicana. Por lo tanto, sí que podrías pedir la jubilación en República Dominicana y lo que se haría es que se hará según la ley de República Dominicana y
España lo que va a hacer es pagar la parte proporcional que le toque de esos 20 años que has cotizado. Es decir, si en República Dominicana, me lo invento, has cotizado 20 años y aquí en España 20 años, la solicitas conforme a la ley dominicana y como tendrás 40 años cotizados, me lo invento, lo que hacen es lo siguiente. Es decir, bueno, pues si tienes que cobrar 1.000 euros, pues 500 los paga España y 500 los paga la República Dominicana. A ti te los pagaría directamente la República Dominicana todo, ¿eh? Lo que pasa es que luego la República Dominicana le diría a España, oye, de este trabajador yo tengo que cobrar el 50%, ¿eh? Es lo que se llama la regla de la prorrata, ¿de acuerdo? Entonces, encantado de que nos puedas decir cómo va esa solicitud de jubilación que tienes en República Dominicana, pero lo que tienes que mirar es la legislación de ese país porque en España no cumplirías los requisitos para solicitarla ahora mismo. Gracias por tu pregunta, Félix, y un abrazo a todas aquellas personas de la República Dominicana que me consta que nos escucháis. Vamos con otra pregunta que nos la hace Ulises y dice: tuve un accidente in itinere y ya he cobrado la indemnización, pero ahora me citan en la Tesorería General de la Seguridad Social para la valoración de grado de minusvalía. El peritaje médico privado que se me hizo fuera de la mutua no hablaba de minusvalía, pero sí me da 8 puntos de secuelas. ¿Estos son suficientes para determinar el grado de minusvalía y cómo funciona el trámite? ¿He de firmar algo? En caso de no hacerlo, ¿por dónde me muevo para arreglarlo a mi favor? Bien, Ulises, pues en este caso has de tener en cuenta varias circunstancias. Ahora mismo dices que el tema de la Tesorería General, eso no es correcto. Hay dos cosas que has de tener en cuenta, que es la incapacidad laboral y la discapacidad. Si tuviste un accidente in itinere, quiere decir yendo al trabajo o volviendo del trabajo, has cobrado una indemnización. Seguramente será derivada del accidente de tráfico que tuviste, de la compañía contraria que es el causante. En este caso, para el grado de discapacidad lo que tienes que ir es a la Consejería de Bienestar Social de tu comunidad autónoma. Para la incapacidad laboral se tiene que mirar, ver si pues aquí hay o sea, lo que tienes que mirar en caso de accidente de trabajo, una incapacidad laboral, es cuál es tu profesión habitual y qué secuelas te han quedado. Si no puedes hacer tu profesión habitual o cualquier tipo de profesión, con los informes médicos sería aportarlos al INS, pasar el tribunal médico y que hagan una resolución. Si no estás de acuerdo, podrás recurrir esa resolución. Y la discapacidad es lo que te decía de la consejería y eso es para mirar que tengas la condición de discapacitado, ¿eh? Necesitas como mínimo 33% de discapacidad y para superar el baremo de movilidad, que quizá es lo que me dices, has de tener más de 7 puntos, que en este caso dice que tienes 8, ¿vale? Entonces, yo insisto, son conceptos que los has mezclado un poco. Lo que tienes que tener en cuenta es que una cosa puede ser que tengas un accidente de trabajo porque sea in itinere y te pague la compañía de seguros del coche causante del accidente. Otra cosa es que eso pueda dar lugar a una incapacidad laboral para tu puesto de trabajo. Y otra cosa es el grado de discapacidad. Son cosas totalmente distintas que puedes reclamar en cualquiera de los casos y que tienes que hacerlo ante el órgano competente. Incapacidad, el INS, el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Discapacidad, la Consejería de Bienestar Social de tu comunidad autónoma. Gracias por la pregunta, Ulises, y nos vas explicando, por favor, pues cómo sigue tu procedimiento. Otra pregunta nos la hace Manuel y dice: buenas, mi situación es que tras un tirón al mover carga con un puente grúas se me quedó el brazo que no podía coger las cargas ni levantarlas. Al ir al médico me tuvieron dando vueltas y en espera asistiéndome solo con 35 días de rehabilitación y sin hacerme pruebas eficaces para un diagnóstico eficiente. Llevándome esto y tras varias reclamaciones de asistencia al tiempo máximo que según Seguridad Social está permitido, tras el cual me dieron el alta. Esto me llevó a visitar médico privado, el cual me mandó resonancia magnética y me diagnosticó rotura del manguito rotador y artrosis con desgaste severo de hueso, por lo cual me mandó operar. Pude demandar por medio de abogado de oficio, la cual gané y de la cual tengo sentencia de anulación del alta y una cuantía total de las contingencias comunes hasta que cambió la situación. Tras varios meses sin recibir ningún abono, me dan incapacidad permanente por enfermedad común. Viendo esto, consulté el BOE, en el cual vi que por mi trabajo me pertenece enfermedad profesional, ya que mi trabajo es ferrallista y montador de estructuras. Mi última consulta con el abogado de oficio me dice que ya me pagarán todo y cerrarán el caso. Así que mi consulta es: ¿tengo derecho a percibir la cuantía por enfermedad profesional y cómo
cierra en un caso sin haber percibido nada. Además, en nómina tenía unos 2.400 euros y me dieron una retribución diaria de 36, lo que no llega ni al 75% que debería ser aún siendo enfermedad común, y el 100% en el caso de la profesional, la cual sería 79,78. ¿Hay algún máximo para estos casos? Pues en la carta que me mandaron ponía un decreto que se acoge al desempleo, no a la baja. Un saludo, Manuel. Bien, Manuel, son varias las preguntas que nos formulas y en este caso hemos de tener en cuenta que hay un máximo que se puede percibir por la Ley General de los Presupuestos del Estado que se fija cada año. Y es un límite máximo para las pensiones, ya sean de jubilación, de incapacidad y demás. Entonces, lo máximo que se pueden cobrar son 2.580 euros para este año 2018. Aunque tú tengas una base reguladora superior y te dé 3.000 euros, lo máximo que cobrarás serán estos 2.580. Esto en cuanto a los topes que nos dices. Entonces, en cuanto a que la enfermedad tenga la consideración, la incapacidad, perdón, tenga la consideración de enfermedad profesional o enfermedad común, las diferencias son que puede ser que sea algo superior la enfermedad profesional. Pero claro, aquí hemos de tener en cuenta que ha habido un juez que haya dictado que esa resolución y esa incapacidad deriva de enfermedad común. Tú puedes revisarlo y pedir eso, pero claro, enfermedad profesional tendrías que haber demandado a la mutua de accidentes de trabajo y a la empresa cuando sucedió ese accidente. Entonces es bastante más complejo y yo creo que seguramente no te valdría la pena hacer todo este procedimiento para que te cambiaran la contingencia. Entonces, en cuanto al cálculo, te remito a un vídeo que hicimos de cómo calcular la base reguladora por enfermedad común de incapacidad permanente. Ahí lo puedes ver, un vídeo del canal de YouTube de Campaña Abogados. Hay un vídeo que pone cálculo incapacidad permanente. Ahí tenemos un Excel que te lo puedes descargar porque hay un enlace, introduces tus datos y siguiendo las instrucciones de ese tutorial, de ese vídeo, puedes hacer tu propio cálculo y saber si está bien hecho o no. Si tienes cualquier duda más, por favor, nos lo comentas, Manuel, nos lo envías y a partir de ahí podemos hacer un pequeño estudio y lo podemos usar para que la audiencia también sepa cómo calcular esta incapacidad laboral. Gracias por tu pregunta, Manuel, y vamos con la siguiente, que nos la hace José Oliver. Y dice lo siguiente: hola, tengo 59 años y unos 42 años cotizados. Estoy trabajando, pero quería saber si se me despidieran con los 2 años de paro que me tocan, me podría, en 61 años, ¿podría suscribir un convenio especial con la Seguridad Social hasta la jubilación voluntaria a los 63 años? Muchas gracias y felicidades por tu gran labor. Muchas gracias a ti, José, por tu pregunta y por tu felicitación. Sí que podrías, sin problema. Podrías pagar un año más el convenio especial y a los 63 jubilarte. Sin embargo, como tienes muchos años cotizados, yo te diría que a lo mejor no vale la pena que pagues el convenio especial. Se tiene que hacer números porque cobrando el subsidio de mayores de 55 años, cotizarías durante ese año la base mínima de un trabajador de 18 años y tendríamos que hacer un cálculo de esa inversión del convenio especial que harías durante un año. ¿Cuántos años tardarías en amortizarla? ¿Cuánto más te subiría la base reguladora de la jubilación? Pero la primera pregunta, sí que podrías. La segunda, ver si vale la pena. Yo siempre digo, cuando sean más de 5 o 7 años que se tenga que recuperar esa inversión, mejor no hacerla y cobrar el subsidio de mayores de 55 y esperar a los 63 y entonces solicitar la jubilación forzosa, la jubilación voluntaria a los 63 años. Si quieres, también tienes una hoja para calcular, igual que en la pregunta anterior, hicimos un tutorial de cómo calcular una pensión de jubilación. Hay un vídeo en el que se compara la incapacidad permanente con la jubilación. Pues si usas simplemente la hoja de la jubilación, ahí puedes calcular aproximadamente qué es lo que te puede quedar de pensión de jubilación. Bien, y vamos con la última pregunta que tenemos, que nos la hace Carmen y pregunta lo siguiente. Dice, ¿qué descuento hacen sobre lo que te corresponde cobrar por jubilación si te conceden la incapacidad permanente? Bien, esta pregunta
Vamos a ver, aquí dices que descuento hacen sobre lo que te corresponde cobrar por jubilación si te conceden la incapacidad permanente. Si te conceden la incapacidad permanente es incompatible con la jubilación. Las dos cosas no las puedes tener. Entonces, si en este momento tienes una incapacidad permanente y te quieres jubilar, lo puedes hacer, pero en la mayoría de los casos vas a cobrar menos de jubilación que de incapacidad. Y el motivo es porque el tiempo que hayas estado con la incapacidad laboral, con la incapacidad permanente, va a no tenerse en cuenta efectos de jubilación. Pero aquí, respondiendo un poco a tu pregunta, cuando llegas a la edad de jubilación ordinaria teniendo una incapacidad laboral, eso que estás cobrando es lo que cobrarías como mínimo y se le cambia el nombre, pasa a llamarse pensión de jubilación. A los 65 años, pues en vez de incapacidad permanente, pasa a jubilación y se cobra lo que se estaba cobrando. Igualmente puedes hacer un cálculo, puedes decir a la Seguridad Social, oye, no, yo quiero la jubilación porque me queda más. Pues puedes hacerlo eso también, ¿vale? Pero insisto que no hay ningún descuento entre una u otra porque son incompatibles, ¿eh? Entonces lo que se tiene que mirar es el cálculo tanto para la jubilación como para la incapacidad en el momento en el que te encuentres para estar en alguno de esas dos situaciones, ¿de acuerdo? Y pues muchas gracias, Carmen, por la pregunta y insisto, cualquier otra aclaración que necesites a la pregunta, pues nos la haces y te la contestaremos en próximos episodios. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, el episodio del podcast, perdón, que también lo grabamos en vídeo ahora para misderechos.club, el canal de YouTube. Y ahora vamos a pasar a escuchar lo que nos ha dicho la audiencia en esta semana. Vamos allá con lo que nos dice la audiencia. Bien, pues en la audiencia tenemos un par de comentarios. El primero nos lo ha hecho Fabiola Rivera, que dice lo siguiente: felicidades por sus vídeos, son de gran apoyo. Y el segundo comentario nos lo hace Carmen Griñán, que dice lo siguiente: me ha encantado, yo lo he sido sorda toda la vida, desde los 19 años hasta hoy con 77, y con la ignorancia ni tan siquiera me he dado de baja. He sufrido ver la casa dar vueltas y no poderme levantar de la cama, pero era ama de casa y no pasaba nada. Hoy soy cofósica y desde los 19 años he ido aprendiendo a leer los labios y aunque la gente no vocaliza y entonces es imposible, pero hay un círculo de personas, por ejemplo locutores, que por regla general sí gesticulan con las mandíbulas y yo consigo entender. No he podido hablar catalán en 55 años que llevo en esta comunidad, pero sí que lo leo perfectamente traduciendo de forma automática. Muy bien, Carmen, pues muchísimas gracias, encantado de tus palabras y de que te haya gustado ese episodio. Se refería al episodio del síndrome de Meniere, ¿eh? Nos decía en este testimonio tan valioso de Carmen que lo ha sufrido, de ver la casa dar vueltas y no poderse levantar de la cama y que por desconocimiento no pudo ni coger la baja laboral nunca, ¿eh? Entonces, este es uno de los motivos principales de este podcast, que la mayoría de personas puedan conocer sus derechos y que si están en una situación que padecen una enfermedad o una lesión, pues puedan reclamar su incapacidad laboral, su despido por temas de salud, su seguro de vida, etcétera, ¿eh? Que todas aquellas personas lesionadas o enfermas conozcan todos los derechos que tenemos y que los puedan ejercer. Bien, pues aquí vamos a acabar el episodio de esta temporada. Antes de las vacaciones, nos vamos ya de vacaciones en el proyecto de misderechos.club. Vamos a hacer vacaciones. Volveremos en septiembre con muchas novedades. Ya habéis visto que esta primera parte del año no hemos tenido las entrevistas que hacíamos al inicio del proyecto de misderechos.club, pero debemos tener en cuenta que sí que vamos a empezar a hacer muchas entrevistas ya en la parte final. Estamos cerrándolas ya para el final de este año 2018 y van a ser con doctores de referencia, como lo han sido hasta ahora, ¿eh? Hemos de recordar la entrevista que le hicimos al doctor Fernández Solá, de la unidad de fibromialgia y fatiga crónica del Hospital Clínico de Barcelona, o al doctor Cervera, también jefe de servicio de enfermedades autoinmunes, con el que hablamos sobre el lupus. Bien, pues queremos que el nivel se mantenga y
lo que vamos a hacer ahora es cerrar entrevistas con los mejores especialistas de cada enfermedad para que nos den su visión, que nos expliquen en qué consiste cada enfermedad. Como lo he venido yo haciendo de forma muy breve y enfocándolo más en el tema de los derechos, pues queremos ver esa vertiente más científica, más médica de los doctores que nos expliquen cómo se están tratando estas enfermedades y qué previsión hay en el futuro de que se pueda mejorar la calidad de vida de las personas que padecen esas enfermedades y también de los familiares que lamentablemente también sufren sus consecuencias. Bien, pues esto es lo que quería deciros, que vamos a hacer nuevos episodios. A lo mejor empezamos a hacer más de un episodio por semana. Los estamos grabando ya, como sabéis, esto de YouTube. Ya sabéis que no paramos mucho, que siempre estamos pensando en qué hacer y cómo podemos aportar más valor de la forma más eficiente posible, y lo que haremos será eso. Vamos a intentar hacer más episodios a la semana y mover más la comunidad que tenemos de misderechos.club. Por lo tanto, estad atentos porque a partir de septiembre vienemos cargados de novedades y esperemos que estéis ahí para poder compartir todos esos contenidos que os vamos ofreciendo. Bien, pues lo vamos a dejar aquí. Os deseo que tengáis un feliz verano, que descanséis, que estéis pues disfrutando y cargando pilas durante este mes de agosto, como vamos a hacer nosotros, que recargaremos mucho las pilas y que seguiremos con estos episodios hablando sobre enfermedades, sobre los derechos, contestando a preguntas, y os animo a que todos aquellos que no os habéis suscrito aún al canal de YouTube de Mis Derechos Club, que os suscribáis, que os deis de alta en el newsletter y que nos sigáis preguntando para poder hacer episodios como el de hoy, que vamos a hacer de forma más frecuente y contestando todas las preguntas que nos vayáis formulando. Muchísimas gracias a todos por el éxito que hemos tenido durante este año con este proyecto de misderechos.club y esperamos que sigamos en esta lista, pues estamos en una senda ascendente y que cada vez nos ve más gente y nos comparte más gente y nos felicita más gente, como podéis ver en estos episodios que hemos ido haciendo últimamente. Muchas gracias a todos y que tengáis un feliz verano. Un abrazo enorme.